Bien, quiero hacer un breve comentario sobre lo que pasó con Nicodemo y Jesús cuando tuvieron esa charla. En Juan 3:1, la palabra del Señor dice así, y se cuenta esta historia. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, eso significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Entonces Jesús le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Fíjense que ahí habla en plural. Si os he dicho cosas terrenales y no creíste, ¿cómo creeréis si os dijere cosas celestiales? Bien, ¿por qué Jesús acá le dice a Nicodemo esto, ¿no? Siendo tú maestro de la ley, no puedes entender esto. La respuesta la vamos a encontrar en Ezequiel 36 y en Ezequiel 37. Y vamos a hablar un poco de la comunidad del Espíritu. Termina diciendo Jesús a Nicodemo: para todo aquel que en él cree, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, es necesario nacer de nuevo. Ahora, ¿cómo es esto? Y justamente Jesús le estaba hablando a un maestro, ¿no? A un fariseo, conocía la ley de Dios, sabía, pero evidentemente no entendía. Muchos de nosotros escuchamos el mensaje del Evangelio, conocemos, hemos leído la Biblia, pero no podemos entender las Escrituras, porque las Escrituras son espíritu y vida. Y en este caso vamos a hablar cómo el Espíritu de Dios auxilia a Israel. ¿Qué es lo que le quería decir Cristo a él? Acordate lo que dijo el profeta Ezequiel cuando el pueblo de Israel estaba en cautiverio. Y vamos a utilizar algunas veces la palabra analogía, que es la comparación. La persona que no conoce a Cristo, y estoy hablando no de conocer por haber escuchado o haber oído de Cristo, sino que no conoce a Cristo porque en realidad no tiene un conocimiento profundo de su persona,
no tiene un conocimiento, no tiene ese toque de haber nacido de nuevo por el agua y por el Espíritu, que es lo que le dice Nicodemo, si no nacieres del agua y del Espíritu, ¿no? Entonces, pasa exactamente esto, vivimos cautivos. ¿Cautivo de qué? Cautivo del mundo. Cautivo de las exigencias del mundo. Nuestra fe se encuentra anulada. Nuestra fe está muerta en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque vivimos pensando en nuestras necesidades económicas, pensando en nuestras necesidades afectivas, pensando en el trabajo que no tengo, pensando o rindiéndonos ante las drogas y viviendo en la desesperanza de un mundo que está perdido, sin poder hallar una esperanza de vida, sin poder hallar un sentido a nuestra vida y sin poder encontrar el camino que nos lleve a Cristo o que nos lleve al Padre. La palabra de Dios dice, Jesucristo ha dicho, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y hoy voy a tratar de ejemplificar esto desde el Antiguo Testamento y la importancia que tenían las palabras que Jesucristo le dijo a Nicodemo. Usted sabe que Ruach significa espíritu, Espíritu Santo, soplo, aliento de vida. Y en el libro de Ezequiel habla muchas veces de esto, ¿no? Ezequiel lo asocia perfectamente desde la palabra profética. Y le habla al pueblo de Israel que estaba en cautiverio. El pueblo de Israel estaba muerto, su fe estaba seca, el pueblo de Israel estaba sin aliento, sin fuerza, sin espíritu. Estaba cautivo de los babilónicos y no había esperanza de poder salir adelante. Recién hablaba de Daniel y hablaba de Mario, y puedo hablar de muchísimos otros jóvenes que han llegado a la iglesia, de algunos que hoy no están, que han sido muy bendecidos. Ellos cuando llegaron, bueno, Mario era soltero, en la iglesia encontró esposa. Mire qué bendecido Mario. Pero bueno, en serio, era soltero, no tenía trabajo, consiguió trabajo, consiguió esposa, tiene hijos, hermoso. Y vio cómo el Señor lo dirigió, lo llevó adelante y le dio sentido a su vida. Entonces, bajo la palabra profética, ¿y cuál es la palabra profética? La que yo estoy hablando ahora es una palabra profética, no porque esté profetizando sobre ustedes desde la profecía batídica, es decir, Matías, Dios me dijo tal y tal cosa. No, esa no es la palabra profética a la que me estoy refiriendo. Estoy hablando de lo que Dios va a hacer en su pueblo, lo que hizo en el pueblo de Israel y lo que puede hacer en su pueblo, en su vida, si usted se entrega en las manos de Cristo. Entonces, en la visión de Ezequías, el pueblo de Israel estaba enterrado en vida, sin esperanza alguna.
y es despertado a una nueva vida, a una nueva esperanza en virtud del Espíritu del Señor. Ese es el punto clave, el Espíritu de Dios al que se refiere Ezequiel es el mismo Espíritu que sigue operando hoy. Lo que el profeta contempla no es primeramente resurrección de muertos al final de los días, sino una nueva creación del pueblo de Israel. El pueblo de Israel es recreado en el Espíritu. Es una comparación con la primera creación. Y eso es lo que tiene que ocurrirnos a nosotros. Eso es lo que tenemos que experimentar nosotros. Es ser recreados en Dios. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y acá lo que tenemos que entender es la palabra arrebato. Entienda el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo arrebata al profeta y se lo lleva y lo coloca en medio de un valle de huesos secos. Ese valle de huesos secos representa o representaba en ese momento al pueblo de Israel en cautiverio. Ese valle de huesos secos representa en este momento a todos aquellos que viven en cautiverio del pecado, en cautiverio del mundo, en cautiverio de sus propios pensamientos que son negativos y que son de muerte y no son de vida. Cautiverio. Luego en el versículo 9 podemos ver, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Acá nos damos cuenta también, cuando yo estaba leyendo esto, y trataba de internalizarlo, es Dios. Él no está, el profeta no hace nada por su cuenta. Es Dios el que le dice, profetiza al Espíritu. Es Cristo el que nos dijo a nosotros que prediquemos el Evangelio. Es Cristo el que nos dice a nosotros, habla en mi nombre, habla. ¿Y qué ocurre cuando habla? El Espíritu de Dios que viene de los cuatro vientos le da vida a esos huesos. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, no tenemos que preocuparnos tanto, porque cuando nosotros lo hacemos en el nombre del Padre o del Hijo o del Espíritu Santo, vemos que el Espíritu Santo de Dios sopla sobre las vidas, sopla sobre las personas, sopla de los cuatro puntos cardinales, sopla. Alabado sea Dios, sopla un hálito de vida. Vamos al versículo 10. Todavía no estamos en el clímax de la predicación. Y profeticé como me había mandado, esto es lo que dice Ezequiel, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande y extraño. Y prediqué la palabra. Ese domingo que hablé de Ezequiel, prediqué la palabra. Y el Espíritu Santo cayó sobre la gente, cayó
sobre el pueblo, cayó sobre ustedes. Y los de que estaban prácticamente sin vida, o desalentados, o tristes, o amargados, pudieron sentir ese soplo de vida y vivir, vivir, vivir. Empezaron a respirar a Cristo, empezaron a respirar a Dios. Y en sus mentes dijeron, sí, Señor, yo te necesito. Y salir de la tumba, salir de la muerte, vivificado por Cristo, es tener un nuevo encuentro con el Señor. Vamos al 14. El 14. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que soy Jehová, que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. No es cualquier espíritu. Qué impresionante esto. No es cualquier espíritu. El Espíritu de Dios anida en ti. Nosotros teníamos el neuma, que es el espíritu de vida, pero que tiene cualquier animal, que tiene cualquier ser viviente. Un perro, un gato, un caballo, tienen ese neuma. Pero cuando nosotros abrimos nuestro corazón a recibir el espíritu de vida que viene de Dios, esa nueva creación, ese nuevo espíritu sobre mí, yo recibo y tengo el Espíritu Santo de Dios, que es el que transforma mi corazón de piedra y me da un corazón de carne. Vamos a ir ahora a Ezequiel 36. Y yo os tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Es increíble que el Evangelio de Jesucristo se predique en todas partes, en todas las naciones, en todo el mundo. Que el Espíritu Santo, de una manera increíble y poderosa, haga este milagro cada vez que los cristianos se reúnen a adorar su nombre. Seguimos adelante. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Eso es lo que le decía Jesús a Nicodemo. Si no naciereis del agua y del Espíritu, y acá dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿De qué manera nos limpia? Ya lo hablamos la vez pasada. ¿De qué manera nos limpia? La única manera de que podamos ser limpios es teniendo el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas y leyendo la palabra y entendiendo la palabra por el Espíritu que me trae una nueva revelación, las cosas que tienen que ser transformadas en mí. Y yo me doy cuenta que es imposible que yo las pueda cambiar. Es imposible. No puedo hacerlo solo. Necesito de ti, Señor. Necesito de tu ayuda. Cuando leo la palabra de Dios comienza a limpiarme. Comienza a meterse en mi mente, en mi corazón. Comienza a sacar
todo lo que está sucio, todo lo que está podrido, y nosotros empezamos a desecharlo. Y digo, si yo tengo el Espíritu Santo de Dios acá, adentro mío, en mi corazón, comienzo a anhelar las cosas del Espíritu y no las cosas de la carne. El que es nacido de la carne, carne es, pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y lo del Espíritu aborrece la carne. Es contraria a la carne y la carne lucha en contra del Espíritu. Pero ¿por qué tenemos la victoria? Porque el Espíritu que tenemos nosotros aquí no es nuestro Espíritu, es su Espíritu. El que me vivifica a diario, el que me ayuda y me enseña a luchar contra el mundo, contra el pecado, contra la carne a diario. ¿Seguimos? Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Qué espíritu? ¿Uno nuevo, uno diferente? No, el Espíritu Santo de Dios estará en ustedes. Es una promesa. Está en ustedes creerla o no. Usted puede creer esto o no lo puede creer. Pero el Espíritu del que habla el profeta es el Espíritu Santo de Dios. Y quitaré vuestra carne del corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Entienda acá. Muchas veces cuando se refiere a la palabra carne, ¿no? En este caso se está refiriendo a un corazón tierno, sensible, que vuelve a latir por el poder del Espíritu. Un corazón de piedra, lo único que traslada es muerte. Un corazón que no late, que no es sensible, un corazón que está ahí rígido, no puede llevar vida a todo nuestro cuerpo. En lo espiritual, acá es una comparación con lo espiritual. Si nosotros tenemos un corazón maleable, un corazón verdadero, es el corazón que infunde oxígeno y vida a todo mi cuerpo. Él dice que va a quitar ese corazón. El corazón de piedra que tenemos, y colocará un corazón nuevo. Y en ese corazón colocará su espíritu. Y ese espíritu llevará aliento de vida a todo mi ser. El Espíritu Santo de Dios tiene la intención de anidar en nuestra vida. Tiene la intención de estar en nuestra vida. Tiene la intención de ganarse ese espacio donde está nuestro corazón. Y eso es poderoso. Poneme Ezequiel 11:19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra que en medio de su carne y le daré un corazón de carne. Una nueva analogía, una nueva comparación de Ezequiel. Es precioso esto y por eso es que Jesucristo hizo énfasis. Y por eso le dice, ¿acaso no sos doctor de la ley? ¿Acaso no sos maestro de la ley? ¿Cómo no podés entender esto? Claro, porque Jeremías ya lo había dicho. Y en la ley de ellos, en la Torá, ellos leían la Torá, Jeremías ya lo había planteado. Ahora, nosotros que somos el Israel espiritual, somos la iglesia, es la rama de olivo injertada en el verdadero Israel. Nosotros en Cristo fuimos salvos por las misericordias de Dios. Si el Israel iba a ser levantado nuevamente en vida genuina y traído a la tierra, cuánto más nosotros vamos a ser levantados y vamos a ser llevados hasta el trono del Padre. Y en eso creemos.
que no estaremos siempre aquí. Que el Espíritu Santo nos vivificó para que nosotros entendiéramos que podemos hacerle frente al mundo, al pecado y a la carne y para poder estar en la presencia de Dios. Todos los días, empezando desde hoy, pero cuando sea la resurrección gloriosa, cuando tengamos los cuerpos glorificados, esto va a ser extraordinario porque no habrá llanto, no habrá más dolor, no habrá más tristeza, no habrá más pecado. Y nuestro gozo será completo y definitivo. La finalidad del don del Espíritu es la nueva comunidad. La finalidad del don del Espíritu es formar, es levantar este cuerpo. Dile a estos huesos secos. Y no leímos esa parte para que no se hiciera tan larga. Ezequiel 36 sobrepasa la promesa del nuevo pacto. Por el hecho de que en Ezequiel el Espíritu mismo aparece como don salvífico. El Espíritu es el que nos... Hoy, habiendo ya ocurrido la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, habiendo ocurrido su resurrección, el único que nos puede conducir a Cristo es el Espíritu Santo de Dios. Y sin el Espíritu Santo de Dios, nada podremos hacer. Por más que escuche 1000 predicaciones, por más que trates de engañar al pastor, al líder, a usted mismo, nada puede hacer. Entienda, el único que puede hacer algo por usted es el Espíritu Santo. Y querer mentirle al Espíritu Santo es una blasfemia que no será perdonada. ¿Se entiende esto? Querer decirle al Espíritu Santo que soy algo o alguien que no soy es una blasfemia contra el Espíritu. Hay veces es difícil comprender cuál es la blasfemia hacia el Espíritu Santo. Es tratar de engañarlo. Hermano, su súplica de rodillas, su búsqueda de Dios, su imperiosa necesidad de decirle, valga la redundancia, te necesito. Espíritu, te necesito. Dame vida. No entiendo tu palabra, te necesito. Revélamela. Revélamela en cada reunión. Háblame. Habla a mi corazón. Quiero salir de esta situación. Sé que todo lo que hago es contrario a tu voluntad, pero quiero hacer tu voluntad y no puedo y no voy a poder, y usted tiene que entender que no va a poder en su fuerza. Es el Espíritu. Tú que le diste vida a huesos, tú que sacaste a Israel del cautiverio, tú que transformaste la vida de miles de personas que estaban en el mundo, mirame a mí con misericordia y transforma mi vida y hazla de nuevo. Necesito vivir de nuevo. Necesito respirar tu aire. Necesito entender tu palabra. Necesito caminar por tu camino. Necesito tu verdad. Necesito tu vida en mí.